Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C193 Nuevo dominio, 3, Fabio. Poco como un murciélago, la vida que ha llevado hasta hoy le ha dado el apodo de Mapache de Kairos. Y en el enfrentamiento entre el marqués Benedicto y el romano Dimitri, traicionó a la nobleza. Algunos le criticaron. Por mucho que persiga intereses prácticos. Dice que traicionar a la facción aristocrática, que lleva mucho tiempo con él, le resta credibilidad en un instante. No se equivoca. Fabio no era una persona a la que recurrir. Pero eso tampoco devaluaba sus capacidades. Daniel Cairo pensó que quizás Fabius era la persona adecuada. Fabius es una de las figuras políticas más destacadas de El Cairo. Sabe leer las tendencias y tomar decisiones rápidas y audaces que le benefician. Aunque fue una figura clave tras el marqués Benedicto, su capacidad queda clara al ver que ahora levanta la voz junto a Roman Dimitri. Este problema. Necesitamos personas que destaquen en la diplomacia. Para llevar a cabo perfectamente el plan de Roman Dimitri, era necesario tener el valor de hablar sin temblar incluso después de entrar en las fauces de la bestia del imperio. Fabio reunía esas condiciones. Además de ser simplemente capaz. Fabius buscaba ahora una oportunidad para poner a prueba sus habilidades. Nuevo futuro. La tendencia ha cambiado. El conde Fabius estaba mostrando descaradamente su intención de lanzarse al camino en el futuro. Ando es una mala elección porque la intención es clara. No hay mejor resultado que ese si ambos logran los fines del otro, dijo Daniel Cairo. Negociar con Cronos no es un asunto sencillo. Son como bombas mágicas que no saben qué opción tomarán. Y existe la posibilidad de que violen la ley del continente que los enviados no tocan. Rechazamos sus ofertas y tratamos de dirigirnos en la dirección que pensamos. Su vida puede saltar por los aires en el momento en que pronuncie una palabra que rechace. ¿Estarías dispuesto a correr ese riesgo y partir hacia la misión del imperio de Cronos? Estoy dispuesto a dar mi vida por El Cairo. Haré todo lo posible por cumplir mi misión a la perfección. No hubo ninguna duda en la respuesta. Si es así. La elección recayó en Roman Dimitri. Daniel Cairo volvió su mirada y preguntó a Roman Dimitri. Creo que el conde Fabius es la persona adecuada para este trabajo. Roman Dimitri. ¿Qué opinas? Asterisco. La reunión terminó. Roman Dimitri, a quien se le dio un día de tiempo para tomar una decisión, dio un paso aparte con el conde Fabius. Ampliamente. Dejó de caminar. En un lugar poco poblado. Roman Dimitri miró a Fabius. Dime lo que quieres. Conde y heredero de una familia noble. Aunque había una clara diferencia en su estatus. Roman Dimitri y el conde Fabius, que se escuchaban mutuamente, aceptaron con naturalidad la situación. Desde que el conde Fabius tomó la iniciativa de castigar a los nobles, sin importar su estatus, naturalmente cruzaron la frontera entre el amo y el súbdito. El plato fue colocado. El conde Fabius inclinó la cabeza y habló con voz cautelosa. En la última batalla, tuve el honor de estar en la vanguardia de Roman Dimitri. Puede ser que esté siendo demasiado codicioso. Pero no quiero que la relación termine de un solo golpe. Fabius. Quiero vivir para Roman Dimitri. Por favor. Considera este asunto de la delegación como una expresión de mi lealtad a Roman Dimitri Sama. La línea Donga apareció frente a mí. El conde Fabius la agarró con fuerza. Conociendo muy bien los prejuicios negativos contra él. Su lealtad era un poco diferente a la de otras personas. No negaré que soy un traidor. Por mucho que demuestre mis habilidades y jure lealtad, los fundamentos no cambiarán. La gente dice que una persona que se ha alejado una vez es probable que vuelva a repetir la misma elección.
Yo tampoco puedo predecir mi futuro. A diferencia de los otros que siguen a Roman Dimitri. No puedo pedirte que confíes ciegamente en mí. Pero aprovecharé esta oportunidad para prometerte. Vi a Roman. Sus intensos ojos dieron fuerza a su voz. No quiero que Roman Dimitri sea tratado igual que las personas en las que confía. Sin embargo, por favor, utilice a la persona llamada Conde Fabius en su beneficio en el futuro. Cualquier cosa está bien. En cuanto a la partida de un enviado esta vez. Si Roman Dimitri Sama lo ordena. Abrazaré la paja y saltaré al pozo de fuego. Demostraré que no soy un ser que simplemente ejecuta órdenes, sino un ente útil que ejecuta perfectamente las órdenes. A cambio, prométeme solo una cosa. Ser un barco de respaldo para mi riqueza y honor. Si puedo vivir en el poder al lado de Roman Dimitri Sama. Estoy dispuesto a todo. La propuesta de Fabius era absurdamente directa. En lugar de una relación general entre un señor y un sirviente. Hablaba de una relación de comercio que requería las habilidades de cada uno. Si Roman Dimitri permanece en el poder, a menos que caiga como el marqués Benedicto, Fabius dijo que sería útil a Dimitri hasta el final. La decisión del conde Fabius no es casual. Él experimentó la guerra conmigo. Y en el proceso, comprendió qué tipo de persona era yo. Descubrí que la estructura que beneficia a los demás, en lugar de los sentimientos románticos que desean los monarcas ordinarios, es la utopía que deseo. Fue divertido. Un campo de batalla feroz. Mientras Roman Dimitri blandía su espada contra sus enemigos. El conde Fabius observaba constantemente a Roman Dimitri desde fuera de su línea de visión. ¿Cómo se comporta? ¿Qué valores le mueven y qué normas forman sus relaciones con los que le siguen? Varios personajes. Los motivos de la lealtad eran variados. Chris anhelaba el poder más allá de Roman Dimitri. Kevin expresaba su lealtad ciega al salvador de su vida. Y Henderson admiraba a Roman Dimitri, que mató a Colmillo de Sangre, como a un héroe de la historia. No fue solo un intercambio emocional. Volkan y Puki, ambos antiguos mercenarios, tenían diferentes razones para seguir a Roman. Al igual que estaban satisfechos con el beneficio seguro que Roman Dimitri les otorgaba. Lo seguro es que Roman Dimitri conoció a todos, viendo lo que quería para formar una relación de beneficio. El conde Fabius instintivamente sabía lo que era importante. Sí. Si Roman Dimitri era de un tipo similar a Benedicto Fabius, le habría puesto una placa de hierro en la cara y habría pedido a gritos una lealtad ciega. Sin embargo, como él era de una categoría diferente, enfatizó honestamente la relación mutuamente beneficiosa ampliamente. Por favor, acéptame. Se arrodilló, inclinó la cabeza y renunció a su orgullo. Cuanto más le miraba, más me gustaba. El hecho de que hubiera una base sólida para llegar a una conclusión sacaba la respuesta que él esperaba. Conde Fabius. Levanté la cabeza. Al levantar la vista, Roman Dimitri mostró una mirada inquebrantable. A partir de ahora, tendrás todo lo que quieras como mío. Asterisco asterisco asterisco. Unos días después, el conde Fabius, que había completado todos los preparativos, se unió a la delegación y se trasladó al imperio de Cronos. El tiempo se agotaba. Había un límite de tiempo de 10 días. Por lo que era una marcha un poco forzada. Pero la delegación no tenía más remedio que darse prisa. Mientras se desplazaba, un miembro de la delegación y un noble que seguía al rey preguntaron: Conde Fabius, ¿cómo puede sobrevivir a traicionar a la persona que amaba? Sinceramente, no lo entiendo. Aunque suele fracasar, es normal que lo haga docenas de veces. Y Roman Dimitri no es una persona muy pacífica. Pero después de todo, ¿no sobreviviste esta vez al lado de los poderosos? Era una pregunta sincera. Fabius dijo con una sonrisa de satisfacción. Hay cosas que la gente malinterpreta. Pero también hay romanticismo en la traición. ¿Romántico?
Sí. Los renegados. A los que se suele llamar renegados. Tienen una actitud de querer solo el beneficio, quedándose sin un sentido claro del propósito. Tales seres no merecen jurar lealtad. Los que están en el poder ya tienen a los que se han dedicado a llegar a esa posición. Pero ¿cómo pueden sobrevivir si no se diferencian de ellos? Condujo el caballo contemplando las llanuras. Pensó en Roman Dimitri. Por eso siempre ofrezco mi sinceridad. Incluso sabiendo que un hombre llamado Fabius es un traidor. Demuestra lo útil que soy, haciendo imposible que me abandone. Es una cuestión sencilla. Hay quienes arriesgan su vida por ti. Si una persona que se atrevió a tomar una decisión en la que incluso los sirvientes leales dudaron fue un traidor en el pasado, ¿podría abandonarlo por esa única razón? Comillas, comillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Probablemente lo guardaré conmigo y lo usaré. Eso es. Que lo uses. Esa única oportunidad es una oportunidad para aceptar al traidor. En realidad, su relación no era completamente sincera. Es cierto que cumplimos sinceramente las órdenes. Pero eso es solo lo que la otra persona quiere. Por cierto, Roman Dimitri era diferente. No era la primera vez que usaba una máscara y decía lealtad, sino que hablaba honestamente de la relación del trato. Tampoco me gusta una vida de traición. Si el marqués Benedicto hubiera permanecido en el poder el resto de su vida, yo habría vivido mi vida por él. La razón por la que vivo como un renegado es que no hay nadie a quien pueda ser lo suficientemente leal. Y Roman Dimitri es completamente diferente a los seres que he conocido. Puede ser una decisión precipitada. Realmente puede. El conde Fabius pensó que podría haber encontrado a alguien a quien apreciaría por el resto de su vida. Asterisco, 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 la capital del imperio. Llegó a Alexander, el conde Fabius, que visitaba el imperio por primera vez. Abrió los ojos ante la vista que partía de la puerta. Comillas sencillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. ¿Esto es un imperio? Un castillo enorme. El paisaje del interior era abrumador. Los magníficos edificios que no se podían encontrar en el Cairo llamaban la atención. Y los caminos bien mantenidos estaban bordeados por poderosos soldados que parecían guardias. Coincidían con O y Hit con tanta exactitud que se me puso la piel de gallina. Escudriñaban los alrededores con ojos agudos. Lo que demostraba lo poderoso que era el poder del emperador. Era diferente a El Cairo. Daniel Cairo se dejó llevar por los nobles. Pero Cronos era una nación que veneraba al emperador como a un dios. Sígueme. Atraviesa las puertas, me guié por el artículo. El patrón marcado en el antebrazo demostraba que era el séptimo de los templarios. Pero su impulso era inusual aunque fuera el séptimo de los templarios. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, era tan intenso que me dejaba sin aliento. Aunque el conde Fabius no fuera un gran espadachín, al menos podía juzgar si su oponente era un ser que podía tocar o no. Era cierto. Los caballeros del imperio eran más fuertes que el conde Nicolás. En un momento dado, no podía estar seguro de que el ser llamado la primera espada de El Cairo derrotara incluso a los séptimos caballeros. Ahora he entrado en un mundo extraordinario. La boca estaba seca. Las 12 espadas del continente, Siger Gian, aún no se han encontrado. Si hubiera llevado a su guía, habría sido solo un guardián de la puerta. Pero eso por sí solo abrumaba por completo al conde Fabio. Ahora era suficiente para recordar por qué el Cairo rogaba por Cronos. Roman Dimitri derrotó en el campo de batalla a Gustavo, el comandante de los 10 caballeros templarios. Pero tal resultado no tuvo efecto en el poder de Cronos, que tenía un poder militar sin igual. Se movió un paso, entré en el palacio imperial, la cúspide del esplendor. Pasé por un pasillo interminable y me detuve frente a una enorme puerta. Su Majestad el Emperador. La delegación ha llegado.
No pude abrir la puerta de inmediato. El espacio del emperador. Aunque se limitó a mirar la puerta y a hablar. El caballero del imperio de Cronos inclinó la cabeza y agachó la cabeza. Como el conde Fabius. No tuvo más remedio que seguirle. Inclinó la cabeza hacia la enorme puerta. Y no se atrevió a mirar hacia ella hasta que la orden del emperador llegó desde el otro lado de la puerta. Eso fue entonces. Chirriante. La puerta se abrió. El conde Fabius. Que por fin entró en la sala. Se estremeció en cuanto vio la existencia que tenía delante. Emperador del imperio. Era al verlo mirar desde lo más alto. El conde Fabius tragó saliva seca. Comillas sencillas. En el momento en que me burle de la punta de la lengua. Moriré aquí mismo. Fue una advertencia del instinto. Un gigante que no puede ser tocado. Ese fue el juicio del conde Fabius. Que conoció al emperador Cronus. C-194 Nuevo dominio, 4. ¿Es esta la sensación de estar asfixiado por la opresión? El emperador Cronos miró al conde Fabio sin decir nada. Era lo suficientemente grande como para llenar el trono. Y su complexión era lo suficientemente fría como para hacerle parecer algo pálido. Aunque se despojara de la fachada del emperador Cronos. Era un espadachín de aura que había ascendido a la friolera de 5 estrellas. Aunque no estaba registrado oficialmente en la clasificación. La presencia del emperador Cronos en erupción erosionaba por completo el enorme palacio imperial. Fabius caminó lentamente. No apresuró sus pasos hasta llegar al emperador. Ni se atrevió a mirar al emperador. En el momento en que la puerta se abrió por primera vez. La escena visual fue impactante. Las figuras clave de Cronos. Que se alineaban a ambos lados con el emperador a la cabeza. Mostraban lo enorme que era el imperio de Cronos. Ampliamente. Dejaron de caminar. Tras presentar sus respetos en nombre de la delegación. El emperador Cronos abrió la boca. ¿Eres Roman Demetrius? No. Soy Fabio Bolsa de El Cairo. Comillas. Seguro. Genial. Sucedió en un instante. En el momento en que el conde Fabius reveló su identidad. El emperador Cronus distorsionó con acento agudo su expresión y, al mismo tiempo, el caballero que había guiado a Fabius le agarró de repente la nuca. Y entonces cayó al suelo. Sujetó la cabeza de Fabius con su malvada mano, impidiéndole levantar la cabeza sobre ella. Se oyó la voz del rey. Mi agente debe haberlo dicho claramente. La negociación no es posible. Y si no quieres una guerra total contra Cronos, Roman Dimitri vendrá a ofrecer tu brazo. Eso. Estrechamente. No pude pronunciar una palabra. El caballero de Cronos suprimió excesivamente el rostro de Fabius. E incluso cuando intentó abrir la boca, la parte que estaba en contacto con el suelo no tuvo más remedio que ser aplastada. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que el emperador Cronos era una persona militante. Pero no sabía cómo tratar así a una persona que era el representante de la delegación. Entiendo el significado de El Cairo. Si realmente quieres una guerra total, te mostraré la voluntad de Cronos cortando incluso tu brazo. El representante de la delegación. El corazón se cayó, la sangre estaba fría. Si no puedes decir nada como esto. El Cairo no puede evitar una guerra total. Ni siquiera puedes suplicar por tu vida humildemente. En ese momento, los planes de Roman Dimitri Sama se verían completamente desordenados. Y los comentarios vagos los harían fracasar. El problema es que si se sale con demasiada agresividad, el emperador Cronos podría tomar una decisión extrema incluso por el estatus del imperio. Es necesario transmitir las intenciones de El Cairo de una manera que no sea sumisa, pero que no socave el orgullo de la otra persona. Sacudí la cabeza rápidamente. Se tomaban muchas decisiones a la vez. Una sola palabra.
El conde Fabius se encontraba en una situación en la que su vida estaba al borde de la muerte. Y sentía que su entorno se aclaraba. Su Majestad, el emperador Cronos. El Cairo no quiere una guerra total. Dadme la oportunidad de hablar. Después de transmitir toda la voluntad de El Cairo, puedes tomar la cabeza en lugar del brazo. Aries Geo con acento agudo su vida se sacudió la mano y levantó la voz. No hubo respuesta. Pasaron 18 eones cuando solo el sonido del corazón perforó mis oídos. Y el emperador Cronos respondió a la pregunta. Recuerda lo que acabas de decir. Si la voluntad de El Cairo no me convence, morirás aquí. Un caballero se retira a un lado. Fabius tuvo la oportunidad de hacer un comentario. Asterisco 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 se levantó de su asiento, tomó aire en su rostro enrojecido. Y miró al emperador Cronos mientras se arreglaba la ropa desordenada. Tenía miedo. Su corazón se aceleró como un loco. Pero el conde Fabio se tragó el miedo en su interior. La razón por la que rechacé la oferta del imperio de Cronos fue que la revuelta del marqués Benedicto no tenía una causa justificada en primer lugar. El marqués Benedicto se rebeló simplemente porque su bienestar estaba en peligro. Y no era la decisión correcta para él traer al imperio de Cronos. No quiero una guerra total contra Cronos. Pero decidí que no sería sacrificar el talento del reino. Cronos mencionó la causa el otro día. Habiendo traído al imperio desde El Cairo, su ataque estaba justificado. En primer lugar, se negó la cuestión más importante. Las observaciones que comienzan ahora se hicieron bajo el supuesto de que el imperio de Cronos violó las leyes del continente. El Cairo pidió a la comunidad internacional opiniones sobre este asunto. Hubo una guerra entre naciones por un motivo injustificable. Y era necesario averiguar si existía la obligación de exigirles responsabilidades. Y los 5 reinos, excepto el imperio del Valhalla, han expresado su acuerdo con el Cairo. Su Majestad el emperador Cronos. Esta guerra fue una guerra civil sin justificación para la intervención extranjera. Pero si queremos que el Cairo se sacrifique tan unilateralmente, no tendremos más remedio que entrar en un callejón sin salida. Era una técnica extraña. Al tiempo que se decía que había buscado el consentimiento de los reinos. El Cairo habló de la justificación para decir tal cosa. Hace unos días, Roman Dimitri se puso en contacto con los 5 reinos del continente para negociar con Cronos. La conversación con ellos no fue difícil. La Unión de Reinos del Sur de Cronos esperaba una relación amistosa con el Cairo. Incluso a causa del conflicto con Cronos. Y el reino de Héctor decidió que era necesario unir sus voces esta vez. Dejando atrás la mala relación pasada. Se trata de un incidente en el que el imperio reprimió al reino sin ninguna justificación. Es el Cairo el que está siendo atacado ahora. Pero después de eso, no sabían que eran ellos mismos. Plan de los romanos. Se trataba de reunir el poder de los reinos. Cada reino no tenía un gran poder militar. Pero la historia era diferente si se trataba de una unión de 6 reinos. El conde Fabius dijo. El Cairo quiere la paz. Si el imperio de Cronos quiere la guerra, muestra la voluntad de Cronos cortando la cabeza. Pero si están de acuerdo con el Cairo, espero que esta obra termine como está. El discurso ha terminado. Todas las manos fueron reveladas. Y a partir de ahora, era el turno de Cronos para decidir. Asterisco 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 las intenciones de Cairo eran flagrantes. Al borde del precipicio. Si los empujaban, expresaban su intención de luchar hasta el final uniéndose a los otros 5 reinos. Había un objetivo en esa declaración. La razón por la que el imperio del Valhalla no fue incluido deliberadamente en este plan es porque son el mal de Cronos. 2 grandes cordilleras en el mismo continente de Cronos. Si se hubiera mencionado el nombre del imperio del Valhalla y se hubieran pronunciado comentarios amenazantes, el emperador Cronos podría haber tomado una decisión extrema por el bien del estatus del imperio.
Así que el imperio del Valhalla quedó completamente excluido. Dijeron que no tenían nada que ver con esto. Pero eso no significaba que su existencia fuera completamente ajena. Si hay una guerra total entre Cronos y la Unión del Reino. El imperio de Cronos seguramente ganará. Pero el problema es después de que la guerra haya terminado. El imperio de Cronos, que consumió mucha energía para derrotar a los 6 reinos, no tendría más remedio que preocuparse por la guerra con el Valhalla. Aunque no mencionó el Valhalla, no tuvo más remedio que preocuparse por el Valhalla. Esto es lo mejor que podemos elegir. Era algo intimidante. Preservar el orgullo del imperio, dijo el mejor compromiso. Al atraer a otros países, oscureció el argumento de Cronos. Roman Dimitri era una gran persona. Pensó que solo su fuerza era fuerte. Pero el plan que salió de su cabeza fue admirablemente perfecto. No había mejor plan que este en las circunstancias actuales. El imperio de Cronos aún no estaba preparado para conquistar el continente. Y no querrían adelantar su gran plan con este asunto. Tragó saliva seca. Confiaba en el plan de Roman Dimitri. Pero la presencia del emperador Cronos le dejaba la boca seca. Eso fue entonces. Has girado bastante la cabeza. Ni siquiera estaba enfadado, ni siquiera era una voz enfadada. El emperador Cronos miró al conde Fabio con una expresión inexpresiva en su rostro. Como si lo hubiera esperado desde el principio hasta ahora. El emperador Cronos no cambió mucho durante la conversación. No podía adivinar de qué tipo de emoción se trataba. Así que incluso como mapache en Kairos, esta posición tenía que ser difícil. A cambio de liberar a los prisioneros de Cronos, dejaré pasar este problema. Sin embargo, el tratamiento de Roman Dimitri es un asunto diferente. Comillas. Lo que es. Roman Dimitri mató a mi gente. El conde Fabio, comandante de los caballeros Gustavo. Todos ellos son personas con talento que se han dedicado al imperio. Y como emperador de Cronos, pagaré el precio de la sangre. Cada noche a partir de ahora, mi gente visitará a Roman Dimitri. El crimen de matar a la gente del imperio le corresponde a Roman Dimitri. E incluso a El Cairo. Soportarlo. El emperador Cronos era una persona temible. El Cairo ha metido a otros países en este asunto. Pero si era simplemente una venganza por Roman Dimitri, no había manera de conseguir su ayuda. Un intento de asesinato. ¿Cómo ayudaron a eso? Por mucho que alzaran la voz diciendo que era injusto, había una alta probabilidad de que el asesinato en la sombra acabara con la muerte de Roman Dimitri. Por un momento, se me puso la piel de gallina. El emperador Cronos no quería una guerra total con el Cairo en primer lugar. Tal vez, para rescatar a los prisioneros. Al arrinconar a El Cairo y asesinar a Roman Dimitri, pensaba que había sentado las bases para enderezar la situación del imperio. Sobre el cielo. Era una existencia extraordinaria. El imperio se llamaba imperio por una razón. Y a partir de ahora, los mismos trucos de hoy no funcionarán. El discurso del rey. El conde Fabius no pudo ocultar su expresión de desdicha. Unos días después, Fabius regresó a El Cairo. Se dirigió al rey y le informó de la serie de situaciones. Inclinó la cabeza en su asiento con Roman Dimitri. Comillas. Lo siento. Se ha producido una variable. La guerra se detuvo. Sin embargo, como una persona al servicio de Roman Dimitri, las palabras de un intento de asesinato en el futuro solo podía salir de su boca. Rostro enrojecido. Salió con la confianza de probar su habilidad como traidor. Pero Fabio no pudo encontrar una respuesta perfecta frente al gigante llamado Emperador Cronos. Por cierto, buen trabajo, Roman Dimitri. Parecía desinteresado. Un área que el conde Fabius no esperaba. Ya había aceptado.
El imperio de Cronos nunca ha renunciado a su voluntad. Su objetivo era yo desde el principio. Y como aceptaron el trato de El Cairo, era muy probable que no supusieran una amenaza para mí aparte de él. Hiciste lo mejor que podía esperar. La respuesta de Cronos estaba dentro de lo esperado. Emperador Cronos. Como era de esperar. Es un personaje beligerante. Si Roman Dimitri fue a una misión, no se habría suicidado al referirse al asesinato. Era una cuestión de autoestima más que de beneficio. Si dejas vivir a Roman Dimitri y lo matas fuera del imperio, la gente se sentirá intimidada por la influencia del imperio. Por lo tanto, se llamó a sí mismo una delegación, sabiendo que el emperador Cronos era de la misma clase que él. Sabía que no era peligroso. Incluso si lo peor había sucedido, Roman Dimitri tenía una manera de salir de la situación. Comillas. ¿Estás realmente bien? El imperio de Cronos ha anunciado históricamente solo un asesinato. Y el espadachín del Valhalla, que era el objetivo, causó un gran revuelo por su trágica muerte. El conde Fabius expresó su preocupación. Era un sentimiento natural. Confiaba en el romano Dimitri. Pero el nombre de Cronos le daba una tremenda sensación de peso. Pero él no sabía la verdad. Roman Dimitri. No. ¿Qué clase de vida llevaba Baekhyun-yeok? Los asesinatos eran habituales. Y la intención del emperador Cronos de asustarlo era errónea desde el principio. No importa. A partir de ahora, es un asunto del que debo ocuparme yo. La sangre hirvió. Finalmente. Caminar sobre una espada. Se sentía como entrar en mi propio mundo. C-195 Nuevo Dominio, 5, era una época de turbulencias. En una época en la que el reino de El Cairo cambiaba rápidamente. El conde Gregorio, seguidor del imperio de Cronos, estaba en prisión, al principio, mientras era arrastrado por los soldados. Mantenía la cabeza erguida. Le gritaba a una ballena que si lo tocaba, el imperio se quedaría quieto. Pero se dio cuenta de que la situación empeoraba a medida que pasaban los días. Comillas. ¿Es eso cierto? Sí. Ahora el exterior es muy caótico. Se dice que Roman Dimitri dirigió sus tropas a Benedicto y derrotó a los rebeldes de inmediato. El imperio de Cronos se unió a los aristócratas para atacar el frente occidental. Pero los rebeldes están cayendo tan rápido que el imperio no tiene nada que hacer. Esto, no en la cárcel. El hombre de Gregory pasó la información en secreto. Mi corazón se desplomó. Como viejo competidor del marqués Benedicto, era muy consciente de lo bien preparado que estaba para la rebelión. En particular, el apellido de Benedicto era inexpugnable, habiendo dicho que destruía tal lugar de inmediato. Intuyó el hecho de que su propia vida también estaba en peligro. Última esperanza. Era el imperio de Cronos. Si incluso podían ganar y ocupar el frente occidental, había una posibilidad de que llegaran a un compromiso adecuado con la familia real de El Cairo. Pero, comillas. Acaban de llegar noticias de última hora. No puedo creerlo tampoco. Pero no es suficiente que el frente occidental derrote al imperio de Cronos. Así que abrieron las puertas y los siguieron y mataron a su líder, el conde Fabio, y a Gustavo, el comandante de los 10 caballeros. ¿Y ahora qué debemos hacer? Roman Dimitri se encargó de todos los peligros del reino. Momento. La cabeza me daba vueltas. El conde Gregory se sentó en su asiento, pensando en Roman Dimitri, un tipo monstruoso. Sabía que era una persona inusual. Tenía una presencia tan grande que un pequeño pozo llamado El Cairo se desbordaba. Y no sabía que sacaría su espada contra el imperio de Cronos. Incluso lo que pensaba que era una sobreestimación era una subestimación.
Si el imperio de Cronos hubiera dado un paso atrás, no se podría garantizar la vida de los nobles imperiales junto con los rebeldes. Fue a partir de entonces. El conde Gregory tuvo una época frustrante. No podía quedarse quieto en la prisión con una expresión inexpresiva en su rostro, sin saber cuándo se produciría la sentencia de muerte, y el día en que se abrieron las puertas de la prisión, al mismo tiempo que decía la llamada del rey. El guardia habló en voz baja. Conde Gregory. El imperio de Cronos no ha admitido sus faltas. Más bien, exigen el brazo de Roman Dimitri, pidiendo el crimen de matar al conde Fabio y al caballero comandante Gustavo. Al oír esa palabra, la expresión del conde Gregory se iluminó. No había forma de que la gente muriera. Si el imperio de Cronos no se hubiera retirado, todavía tendría una forma de sobrevivir. El conde Gregory fue llevado ante el rey. Se arrodilló ante la desdichada mano, y miró a Daniel Cairo con expresión tranquila. Conde Gregory, usted ha perturbado la seguridad del país al comunicarse con el imperio de Cronos. ¿Lo admite? Era una pregunta esperada. En el momento en que admitiera su error, perdería todo su poder, y quizás se le caería el cuello. Sin embargo, lo admito, no perdió el valor. Mirando directamente a los ojos de Daniel Cairo, el conde Gregory levantó la voz. Es un hecho público conocido por todos que sigo al imperio de Cronos. Pero, ¿es un error? El marqués Benedicto pagó por la rebelión. Pero yo no. Nada se ha puesto en marcha. Así que ¿por qué me tratas así? Eres muy descarado. El hecho de que admitas es razón suficiente para tratarte como un traidor. Su Majestad el Rey está muy equivocado. Como el marqués Benedicto es de El Cairo, no habrá problema en castigarlo por traición. Pero yo he jurado lealtad a Cronos. Incluso los nobles de El Cairo no están en las mismas condiciones que el marqués Benedicto. Si me matas aquí mismo, ¿crees que el imperio de Cronos se quedará quieto? Son depredadores. Incluso si mataron al comandante enemigo en el campo de batalla. Están enojados con el enemigo. ¿Cómo crees que reaccionarán a mi muerte? La actitud cambió. No hay manera de vivir con osquedad. Si tenía el fondo del imperio de Cronos en su espalda, tenía que utilizarlo. Su Majestad Cronos anunció una venganza sangrienta. Si me matas, habrá un precio que pagar. Entonces, ¿por qué no enviarme al imperio en su lugar? Si no puedes mancharte las manos de sangre. Incluso elimina el peligro de El Cairo. Eso es lo que hacemos el uno por el otro. Mantén la cabeza alta. Abrí los ojos. Aunque se arrodillaba como un pecador, mostraba con sus ojos que era superior a Daniel Cairo. Las amenazas funcionaron. Ante las palabras del conde Gregory, Daniel Cairo distorsionó con acento agudo su expresión. Comillas sencillas. No está del todo mal. Vuelve Fabio. Aprendí cuál era el precio de la paz. Daniel Cairo mostró preocupación por Roman Dimitri. Pero no había manera de arreglar el problema. ¿Qué protege a los caballeros reales? En vano el oponente es el imperio de Cronos. Un grupo monstruoso que utiliza una espada más fuerte que el conde Nicolás como asesino. Por lo que se vea envuelto en la culpa. Estoy seguro de que fue la elección correcta para el reino. Pero fue injusto que Roman Dimitri cargara con el precio. De principio a fin. Todas fueron guerras dirigidas por Roman Dimitri. Si no hubiera derrotado a los nobles y al imperio de Cronos, El Cairo habría estado al borde de la destrucción. No había manera. El conde Gregory tocó el dolor de Daniel Cairo, que lo pasaba mal cada día. Imperialismo. Quiero barrer de inmediato, sin embargo, pensando que su ira hacia Dimitri Romano podría aumentar en ese caso. No se le cayó la boca. Seguramente era un rey débil, en una situación en la que tenía que tomar una decisión. Mi cabeza estaba complicada entonces. Daniel Cairo hizo contacto visual con Roman Dimitri.
Asterisco 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 fue una señal silenciosa. Roman Dimitri se adelantó y miró al rey. ¿Puedo decir algo? Dilo. El emperador Cronos no es de los que aceptan una palabra una vez pronunciada. Si dijera que pagaría el precio de la sangre, definitivamente enviaría gente para asesinarme. Pero ya ha sucedido. Aparte de los problemas con los que tendrás que lidiar a partir de ahora. ¿Qué puedes temer cuando recibas un aviso de asesinato de tus enemigos? El conde Fabio, comandante de los caballeros de Gustavo. Son seres cuyos nombres son tan pesados que no se pueden comparar con los del conde Gregorio. Si es así, tome su decisión y aligere la carga de El Cairo. El conde Gregory se quedó perplejo, interrumpiendo lo que iba a decir. Roman Dimitri levantó la voz. Desde el momento en que los rebeldes fueron ejecutados, la paz en El Cairo terminó. Su Majestad, tome una decisión para El Cairo. Incluso si el pueblo del rey muriera como resultado. Nadie resentiría la elección de Su Majestad si fuera la decisión correcta. No hay guerra en la que no muera nadie. Si se pierde algo importante por el peso de la vida, entonces la situación es irreversible. Palacio Real de El Cairo. Los principales líderes aquí se quedaron sin palabras. ¿Por qué? Roman Dimitri no tiene miedo. Aunque el imperio de Cronos había predicho abiertamente el asesinato, no había miedo en la voz de Roman Dimitri. Daniel Cairo tragó saliva seca. El frágil rey se agitaba constantemente, pero trató de afrontar la realidad hasta el final. El Cairo tiene una gran deuda con la familia Dimitri. Aunque esta elección me convierta en objetivo de asesinato, la familia real de El Cairo nunca olvidará la devoción de Dimitri. Desplazó su mirada al conde Gregory, mirándole con cara de desconcierto. Dejó escapar una voz firme. Conde Gregory, no basta con que os hayáis comunicado con el imperio de Cronos durante todo este tiempo. Y habéis manchado el honor de El Cairo al atreveros a revelarlo delante de mí. El caos de El Cairo surgió de un solo espectador. El marqués Benedict. El conde Gregory. El conde de Denver. Desde el momento en que descuidaron a los seres que trataban de cuidar sus propias vidas sin importar la seguridad nacional, El Cairo cayó en un caos total. Su Majestad el Rey. ¡Qué malentendido! Cállate. Cara enrojecida. Daniel Cairo. El joven rey no estaba presente, debido a la constante prueba y a la oportunidad de ser Dimitri Romano. Algo duro ocurrió en el corazón de Daniel Cairo. Decisión como rey. Daniel Cairo puso cara de frío. Conde Gregory. La traición que puso al país en peligro está condenada a muerte. Asterisco 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 la vida fue fácil y difícil a la vez. El Cairo sufrió durante mucho tiempo debido al sistema de poder desgarrado. Pero la ejecución se llevó a cabo de inmediato con la decisión de Daniel Cairo. 2 personas subirán a la horca. Al final del conde de Gregory y del conde de Denver. Los que los habían seguido estaban aterrorizados y no se atrevieron a oponerse. En la plaza de Kairos, la gente acudió en masa antes de llegar allí. El conde de Denver miró a Roman Dimitri con ojos vacíos. Comillas. He sido tan estúpido si te hubiera reconocido como una amenaza para el imperio desde el principio. Y no como un objetivo de conciliación. Me habría ocupado de ti antes de que ocurriera esto. Roman Dimitri. Sin ti, el reino de El Cairo se habría hecho pedazos y habría recorrido el camino de la destrucción. El conde Gregory se quedó sin palabras. A diferencia de él, que solo miraba al suelo con cara de desesperación, el conde de Denver aún no había renunciado a los lamentos de la vida. Jura lealtad al imperio incluso ahora. Ahora mismo. Caerás en la ilusión de que has logrado algo grande. Pero no eres nada comparado con el imperio. ¿Gustavo Caballero comandante? En El Cairo. Es un hombre que puede superar al conde Nicolás. Sin embargo,
según los estándares continentales. Solo es el 78º. Hay innumerables personas en el imperio que son más fuertes que él. Aunque no se atrevan a superarlo. ¿Cree que puede enfrentarse a tales monstruos? Si intentan matarte a ti y a tu familia, ¿estás seguro de que podrás detenerlos? Había poder en su voz. El rey emitió un juicio. Sin embargo, si Roman Dimitri cambiaba de opinión, estaba convencido de que podría volver con vida. Roman Dimitri. No eres estúpido en la vida. Una elección lo determina todo. Si te quedas en el Cairo, cada elección que hagas vendrá con dificultades. Pero el imperio puede ponerte alas en la espalda. Piensa sabiamente. Incluso si Cronos y yo ya hemos cruzado el río irreversible, el Valhalla todavía tiene una oportunidad. ¿Y si me vuelan el cuello? Mi relación con el Valhalla ha terminado. Fue la última retirada. Sin embargo, no hubo respuesta. El conde de Denver apretó los dientes y dijo con cara de maldad: seguramente llegará el día en que te arrepentirás de tu elección de hoy. La venganza no es exclusiva del imperio de Cronos. El imperio del Valhalla también pagará el precio de mi vida. Estúpido. Con una sola elección, las dos principales cordilleras del continente se convirtieron en enemigas. Ponte de pie. Deja de caminar. Esta situación. Estaba acostumbrado a Roman Dimitri. Las palabras que pronunciaba el perdedor eran las mismas que antes y ahora. Y luchaban una y otra vez. Y cuando hasta el último bastión fallaba, perdían el mundo. Como el conde Gregory, que lo dejó todo, mirando al conde de Denver, que aún creía tener razón. Roman Dimitri sonrió. No lo esperes. Justo a tiempo. Eso fue todo. Una última palabra para los perdedores. El conde de Denver se alejó como si fuera con los ojos oscilantes. Y entonces. ¡Tup! Estremecimiento. Entonces. Murió delante de la gente.